Bendiciones a todos. Me alegra mucho poder saludarlos. Qué bueno que están con nosotros en este tiempo de estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Oro al Señor siempre para que los bendiga, para que además su palabra surta un efecto poderoso de transformación, de cambio en la vida de todos los que estudiamos la palabra del Señor. Hoy vamos a referirnos a un pasaje muy interesante de la Biblia, que tiene una historia que seguramente nos va a dar lecciones en esta noche. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 25 al 34. Voy a leerlo. Si usted no tiene una Biblia a la mano, pues tranquilo, yo voy a leer. Pero si la tiene, mejor todavía, vaya siguiendo la lectura con nosotros. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25 hasta el 34. Dice la palabra de Dios: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de algo que a la gente la confronta mucho: alabar a Dios en medio de la dificultad, agradecer a Dios, adorarlo, cantar en el momento de la angustia. Sé que para algunos esto genera algunas reacciones desde la perspectiva humana porque no lo pueden entender. Y llegamos a varias conclusiones importantes. Es que tenemos que aprender a conocer a Dios y a saber que aunque no lo veamos, Él está presente. Y que las circunstancias de la vida, por más adversas que sean, siempre deben llevarnos a una acción de gratitud a Dios. Y quiero utilizar este texto en el día de hoy porque aquí hay unos datos muy interesantes. Hay un drama en una cárcel. Dos hombres están presos en una cárcel. Y el texto dice que a la medianoche ellos empezaron a cantar. El versículo 23 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pablo y Silas estaban presos, estaban encarcelados. Sus pies, dice el versículo 24, estaban en el cepo y estaban en el calabozo de más adentro. Yo pienso que no habría ninguna razón en la mente mía para aplaudir, para alabar a Dios y para orar. Y el texto dice que a medianoche, versículo 25, dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. De hecho que no sería nada fácil, y cuando yo hago alguna especie de comparación entre la posición de Pablo y de Silas en una cárcel, alabando a Dios, cantando y orando, y lo confronto conmigo mismo, seguramente, muy seguro estoy que yo no lo haría, pero ellos lograron hacerlo. Y esto me genera a mí un grado de curiosidad. Y entonces se plantea una pregunta: ¿qué hace que alguien pueda adorar a Dios, pueda cantarle, pueda orarle a Dios en la angustia, en el dolor, en la aflicción? Porque el versículo 25 nos lo está diciendo, Angie. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es decir, que no es una historia que está aquí. El texto dice literal
que los presos los oían. Quiere decir que cuando Lucas recoge estas historias o esta historia particular, los presos que estaban allí, que no escaparon de la cárcel, seguramente a muchos de ellos se les preguntó qué fue lo que pasó. Y seguramente ellos mismos contaron el evento. Estábamos en la cárcel, ellos estaban en la cárcel, de repente fuimos sorprendidos a medianoche porque empezaron a cantar y empezaron a orar. Y seguramente algún preso dijo, y después de haberlos castigado con varas y latigazos y haber roto sus vestidos y además los llevaron a la cárcel de más adentro, al calabozo de más adentro y con sus pies atados, recuerden que el cepo era una especie de madero que aprisionaba los pies, que se cerraban con unos candados. Y con eso, aún con eso, ellos tienen la vitalidad y la fuerza para cantar. Entonces, cuando yo descubro este pasaje, me hace pensar, ¿qué es lo que esto permite? ¿Qué permite? ¿Qué es lo que hace que yo pueda adorar a Dios en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de la aflicción? Y tengo que decir que cuando uno piensa en medio del dolor y en medio de la oscuridad y en medio de la aflicción, solo se ve la oscuridad. Cuando uno no conoce a Dios, en medio de la tormenta lo que ve es destrucción y muerte, frustración y fracaso, porque nuestros ojos están ciegos para ver una cosa distinta a eso. Sin embargo, cuando yo leo el pasaje que estamos viendo esta noche, veo que Pablo y Silas, estos dos hombres, tenían todas las razones humanamente, las razones para deprimirse. Tenían todas las razones para estar deprimidos, seguramente no para cantar, sino para llorar. No para reconocer a Dios, sino para reclamarle a Dios. Y sin embargo, ellos están cantando, orando y alabando a Dios. Entonces, yo estudiando el pasaje, me planteaba la pregunta, ¿tenían razones para deprimirse? Claro que sí. Yo tengo 4 razones aquí que ustedes y yo podemos estudiar. Primero, tenían razón para reprimirse, para deprimirse más bien, porque ellos habían obedecido al mandato macedonio. Recuerden ustedes que ellos estaban en un lugar cercano, el mismo capítulo 16 lo menciona, y aparece la visión del varón macedonio. Dice el texto que ellos estaban en Frigia y en la provincia de Galacia, y dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pero que cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Dice, y pasando a Misia, descendieron a Troas. Escuchen esto, versículo 7 y 8 del capítulo 16. Dice, pero que esa noche hubo una visión, y esa visión era de parte de Dios, que les dice a ellos que vayan precisamente a Macedonia. Vayan a Macedonia. Entonces ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Obedeciendo lo que Dios les dice. Allí tiene el versículo. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y el texto dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto, escuchen eso, dando por cierto que Dios nos llamaba para que se le anunciásemos el evangelio. Entonces, la primera razón para deprimirse desde la perspectiva humana es que ellos estaban obedeciendo al mandato macedonio, estaban obedeciendo al Espíritu Santo que los había enviado para que fueran a Macedonia. Entonces en ese caso uno no entiende cómo es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios y entonces ahora termino en esta dificultad. Había una segunda razón que ellos tenían para deprimirse, para sentirse tristes y aburridos, como decimos nosotros. Habían estado llevando a la gente a Cristo. Estaban cumpliendo la gran comisión. ¿Cuál es el mandato que Pablo había recibido cuando iba camino a Damasco? Que el Señor se le aparece en ese camino. El mandato era claro, era claro.
Él lo repite en el capítulo 22 del libro de los Hechos, del versículo 12 al 15. Él está contando su visión y está contando su llamamiento. Y entonces él dice que Ananías le ratifica lo que Dios le había dicho. Escuchemos lo que dice. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Observen que ya llevamos dos cosas que ellos estaban haciendo bien. La primera cosa que estaban haciendo bien es que estaban obedeciendo a la visión del varón macedonio. La segunda cosa, estaban llevando a la gente a Cristo, porque para eso Dios había llamado a San Pablo, y Ananías le ratifica en ese capítulo 22 la orden de Dios que él cumpliera la gran comisión. Aquí lo estaba haciendo. Y la tercera es que ellos habían sido susceptibles a las necesidades humanas. Porque si ustedes pusieron atención a la lectura del capítulo 16, ellos son encarcelados precisamente porque ellos, cuando iban al templo en el día de reposo, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación iba detrás de ellos y les gritaba: estos son siervos del Dios Altísimo. Y dice la Biblia que esto, desagradando a Pablo, entonces le ordenó en el nombre de Jesús al demonio que estaba en ella que la dejara libre. ¿Dónde están siendo susceptibles a las necesidades humanas? Los que tenemos un llamado de Dios no podemos observar a alguien o ver a alguien en una condición de esa dificultad y sabiendo que le podemos ayudar y no ayudarle. Entonces Pablo y Silas cumplen su ministerio, pero además están siendo sensibles a una joven que está siendo poseída por un espíritu demoníaco. Miren Hechos 16, versículo 16 al 18. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Habían sido susceptibles a una necesidad humana, una mujer joven poseída por un demonio, y Pablo tenía claro la autoridad que tenía y la hace libre. ¿Dónde está lo malo de lo que hicieron? Primero, obedecieron a Dios diciendo que fueran a Macedonia. Segundo, fueron susceptibles a las necesidades humanas. Y tercero, habían estado llevando a la gente a Cristo. Habían estado cumpliendo la gran comisión. Y ahora están en la cárcel. ¿Qué haría usted? Pues empezaríamos a reflexionar y diríamos: estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo así que Dios me desamparó? ¿Cómo así que Dios me dejó? Si yo estaba haciendo su voluntad, entonces la hago o no la hago. Y entramos en una crisis tremenda. El texto no dice que entraron en crisis. El texto no dice que se deprimieron. El texto literal dice que, sin embargo, ellos oraban y alababan a Dios a la medianoche, cantaban himnos y los presos los oían. La pregunta entonces, vamos a ir resolviéndola. ¿Cómo puedo alabar a Dios en la oscuridad, en la dificultad? ¿Qué tengo que hacer, Pastor Trejos, para que esto que le pasó a Pablo y a Silas pueda transmitírseme a mí? ¿Qué aprendemos de eso? La primera cosa, si quiere anótela, es que Pablo y Silas no pusieron la vista en el problema, no pusieron la vista en la dificultad. Ellos pusieron
la vista, la mirada en Jesús. Ellos pusieron la mirada en el Señor Jesús. Cuando Pablo escribe a los filipenses, cuando Pablo escribe a la iglesia de Filipos, una iglesia golpeada y maltratada, él les enseña algo que es muy interesante. Capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Él les está diciendo, aprendan a gozarse en el Señor. Y aprender a gozarse en el Señor es entender que en las circunstancias adversas también está Dios. A veces nos centramos en el problema. A veces nos centramos en las personas. Pero olvidamos que nuestra mirada no debe estar puesta en las personas. No debe estar centrada en el problema. Tenemos que aprender a gozarnos aún en la dificultad. Allí mismo en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 4, él le está diciendo a la iglesia de Filipos, manténganse firmes. Escuchen lo que dice el texto. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Oigan eso. No importan las circunstancias, es que generalmente esto es lo que pasa, que muchas personas empiezan a buscar a Dios y en la primera dificultad abandonan al Señor. Y como dije la semana pasada, como lo vimos la semana pasada, las circunstancias de adversidad lo que hacen es afianzar nuestra fe y prepararnos para recibir algo mayor de parte de Dios. Y eso es lo que Pablo dice. En esas circunstancias, manténganse firmes. El texto no dice que Pablo y Silas renegaban y decían, es que haciendo la voluntad de Dios. No. Ellos no estaban en eso. Estaban declarando firmemente la posición que tenían frente al Señor. Y Pablo vuelve ahora en Filipenses 4:4, allí mismo, vuelve a repetirles a los hermanos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y en el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahí está claro esto. Puestos los ojos en Jesús, no en la dificultad, no en la enfermedad, no en el problema. Pablo y Silas nos demuestran a nosotros lo que dice este último texto que hemos leído. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuál sería la oración de Pablo y de Silas? Muy seguramente, déjenme especular. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por traernos a este lugar. Aunque las circunstancias, Señor, no son las mejores para nosotros, sin embargo, acatamos tu voluntad y aceptamos tu dirección. Y empezaban a cantar y adorar a Dios. Por eso dice, y ruego con acción de gracias, es decir, gratitud, Señor, por lo que estamos viviendo. ¿Cuál es el resultado de esa actitud? Ya lo leímos. Dice que un temblor, vino un terremoto que removió la cárcel, se destruyeron las paredes y nadie se había ido. Yo no sé por qué no se habían ido. Porque tenían miedo que los volvieran a capturar, porque tenían miedo que de pronto les cayera el muro encima, o porque la oración y la alabanza de Pablo y de Silas habían tocado su corazón. Y el texto está diciendo, por nada se afanen. Más bien pongan sus peticiones y sus necesidades delante de Dios. Y aunque hayan cosas que ustedes no entiendan, que ni siquiera comprendan, porque seguramente que Pablo y Silas tampoco comprendían lo que estaba pasando. Sin embargo, ustedes preséntense delante de Dios. Y el capítulo 12 de los Hebreos, el escritor a los Hebreos nos dice a nosotros claramente lo que tenemos que hacer. Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3.
Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pero miren lo que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y al final dice, manténganse firmes, consideren aquel que sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mi recomendación, en la adversidad, en la dificultad, en el dolor, usted puede adorar a Dios. Usted puede decirle, Señor, gracias por lo que estoy viviendo. Gracias por el valle de la sombra de muerte por la cual estoy atravesando. Porque el texto bíblico, la Biblia dice, yo estaré contigo en el valle de la sombra de la muerte. Dios te guardará, puestos los ojos en Jesús y no puestos los ojos en el problema, en la dificultad. Cierre sus ojos al problema y adore a Dios, que tendrá una respuesta muy seguramente, como Pablo la tuvo cuando hubo el terremoto y se derrumbó la cárcel. Y aquel día pudo ganarse al carcelero y a toda su familia para el Señor. Segunda cosa importante, identifiquémonos con Jesús en el sufrimiento. Cuando Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 3, en el versículo 10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Oigan eso, identificándonos con Jesús en el sufrimiento. Cuando nosotros sufrimos, somos participantes, somos semejantes al Señor Jesús en esa situación de dolor. Por eso cuando Pedro escribe en la primera epístola, en el capítulo 4, versículos 12 y 13, escuchen lo que dice. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os ocurriere, sino gozaos. Miren por qué. Dice, gócense, alaben al Señor, adoren su nombre, canten para Él, oren para Él. Dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria nos gocemos con alegría. Eso me parece maravilloso. Identificarnos con alegría en los padecimientos con el Señor hace también que en la revelación de su gloria nosotros podamos deleitarnos y disfrutar de su presencia. Entonces, el primer asunto es no poner la vista en el problema, sino en Jesús. Segundo, entender que el sufrimiento forma parte de nuestra identidad con el Señor Jesucristo y que esa identidad nos permitirá disfrutar, gozarnos con alegría en la revelación de su gloria. Porque podríamos decir, valió la pena haber atravesado por estas circunstancias tan difíciles, porque fue puesta a prueba nuestra fe y vencimos. Ya voy a terminar. La número 3 es creer, estar seguros que Dios nos sacará adelante. Y a mí me llama mucho la atención porque cuando San Pablo escribe en la segunda epístola a Timoteo, saben ustedes que Timoteo era hijo espiritual de San Pablo. Cuando él escribe en la segunda epístola, nosotros hacemos, el texto da a notar de un hombre en circunstancias difíciles. Ya en la primera epístola había dicho, nadie tenga en poco tu juventud, hablándole pues de los creyentes de la iglesia que a veces lo veían demasiado joven. Aquí parece que les da una palabra de ánimo y hablándole de testificar acerca de Cristo y de lo que Él hizo. En la segunda epístola, capítulo 1, versículo 12, escuchen lo que dice. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Oigan eso.
Yo estoy dispuesto a padecer lo que padezca. Y esto no me causa vergüenza. ¿Saben por qué? Dice, porque yo sé a quién he creído. Eso es muy importante. Que en el momento de la prueba, en el momento del dolor, en el momento de la dificultad, en el momento de la necesidad y en el momento de la aflicción, usted esté seguro en quién ha creído. Y que además dice, y estoy seguro, dice, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Creer que Dios nos sacará adelante significa creer en sus promesas, creer en su palabra. Eso es lo que significa. El mismo escritor San Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 20 al 22, escuchen lo que dice. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Escuchen eso, las promesas en Dios siempre son sí. Y el profeta dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Yo no sé por qué situación, qué dificultad, qué tribulación, qué problema está pasando. Pero le quiero recomendar hoy que ponga su mirada en Jesús y no en el problema. Le quiero recomendar, que es lo que estamos aprendiendo de este texto, que en esa circunstancia de adversidad lo que hacemos es identificarnos con Jesús en el sufrimiento para luego regocijarnos y deleitarnos con alegría en su presencia. Y tercero, muy importante, es que usted crea que Dios le sacará adelante, porque las promesas de Dios son en Él sí, porque Él siempre cumple sus promesas. Déjeme para terminar leer el Salmo 37:4. Este hombre nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y luego dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y como dije, versículos para terminar, todos ustedes muy seguramente conocen la historia de Job. Tremenda la historia de Job. En toda la situación que pasó, después de haber perdido su familia, haber perdido sus hijos, sus riquezas, y ahora sus amigos en quien él podría confiar, todos se van contra él. Llega un momento en su angustia que él dice lo siguiente. Job capítulo 19, versículos 25 y 26. Dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Terminemos con esto. Dios está presente. Y lo que nos permite confiar y adorar y aplaudir y exaltar al Señor es la seguridad que tenemos. Que Él nos sacará adelante porque su promesa es, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pablo y Silas tenían razón en alabar, en adorar a Dios. Estaban confiados y seguros que el Señor los sacaría de aquel momento. Y Dios también te va a sacar a ti. Dios también te va a ayudar. Cree en Él, confía en Él y espera en Él. Esa será tu bendición. Los bendigo esta noche. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes. Nos vemos siendo la voluntad de Dios la próxima semana. Bendiciones a todos. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social,
cuenta corriente número 21-004-06-7785. 21-004-06-7785. O en Bancolombia, cuenta de ahorros número 912-0007-0319. 912-0007-0319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.